De hoy, enfermedad del riñón y vías urinarias. Recordar el riñón con la unidad anatomofuncional que es el nefrón y la importancia del glomérulo. Recordar en la clase anterior que dijimos que el glomérulo tiene una capa ya que en el fondo permite filtrar la sangre. Cuando el glomérulo se ve afectado por diversas circunstancias, por ejemplo, la hipertensión arterial o la diabetes mellitus por este aumento de la glicemia, tenemos afectación del glomérulo, el glomérulo no filtra y ahí tenemos daño renal. Lo vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de daño renal, sabemos que la enfermedad renal crónica llega a una etapa, que es la etapa 5, en la cual el filtrado glomerular es tan bajo, el riñón filtra tan poco que es necesario hacer una sustitución de la función del riñón. Pero ojo, la hemodiálisis es un procedimiento de sustitución de la función renal, cuyo objetivo es extraer sustancias nitrogenadas tóxicas para la sangre y retirar el exceso de agua. Recordemos las funciones del riñón, mantener el medio interno. Esta sangre que sale del paciente, que puede llegar hasta los 400 ml por minuto, pasa por el filtro que se ve acá en la imagen y después se devuelve al paciente. Esto en promedio 4 horas, 3 veces a la semana. Pero ojo, recordemos que el riñón no solamente se encarga de mantener el medio interno, de eliminar productos de desecho, sino que también tiene funciones endocrinas, por ejemplo, sintetizar eritropoyetina, participa en el metabolismo de la glucosa, participa en el metabolismo del calcio. Por lo tanto, la hemodiálisis sustituye la función renal, sí, en una parte, pero a través de fármacos debemos complementar estas funciones del riñón. Por lo tanto, un riñón normal funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Mientras que la hemodiálisis solo 4 horas 3 veces por semana. Por lo tanto, obviamente, no es lo mismo la hemodiálisis que un riñón normal. Por eso es importante cuidar los riñones. Cuando hablamos de diálisis, esto puede ser de urgencia. En el caso, por ejemplo, de una falla renal aguda, donde nosotros tenemos un paciente que está en riesgo vital y necesita ser dializado con urgencia, retirar un producto tóxico de su organismo, o un caso de un paciente con un daño renal crónico que llega muy descompensado, necesita este procedimiento de urgencia. Pero también hay pacientes que van lentamente progresando en su falla renal y tienen una insuficiencia renal en grado 3 o 4, el cual se programa su acceso vascular o fístula arteriovenosa para poder prepararlo para una eventual hemodiálisis. La fístula arteriovenosa es la unión de una arteria con una vena en donde el flujo de la arteria pasa por dentro de la vena creando un vaso sanguíneo de gran calibre, el cual se funciona para poder hacer el procedimiento que vimos anteriormente. Existe la posibilidad también de utilizar un catéter de doble lumen como el que se ve en la imagen inferior a la derecha, en la cual nosotros podemos utilizarlo para dializar, sí, generalmente tienen indicaciones súper precisas. Un fracaso renal agudo o crónico reagudizado, en la cual se precisa un acceso vascular para hemodiálisis en forma urgente y el paciente no tenga una fístula, o necesidad de hemodiálisis con una fístula arteriovenosa en fase de maduración. ¿Qué significa esto? El acceso venoso, el acceso vascular que conocimos anteriormente como fístula arteriovenosa necesita un periodo de tiempo para que cicatrice y madure antes de ser puncionada. Por lo tanto, si es que el paciente no tiene un acceso vascular para poder dializarse, la instalación del catéter es una opción. Imposibilidad de la realización de un acceso vascular por falla de su capital venoso, hemodiálisis por un periodo muy corto, por ejemplo, previo a la espera de un trasplante renal, o pacientes que por circunstancias especiales no sea posible la construcción de un acceso vascular.
Este catéter de doble lumen para hemodiálisis tiene una serie de complicaciones. Como ustedes pueden ver, es un acceso vascular muy grueso, es muy largo, por lo tanto tiene una serie de complicaciones que pueden ir desde la instalación, desde un neumotórax, hasta la ruptura de una arteria en la zona del cuello, por ejemplo, una carótida. Por lo tanto, es un procedimiento que lo realiza un médico muy experimentado, pero eh, tiene sus complicaciones. También existe este procedimiento que es la peritoneodiálisis, que ocupa la membrana peritoneal como filtro. ¿Qué quiere decir esto? El paciente tiene una solución de diálisis, como lo pueden ver acá en la imagen inferior. Esta solución ingresa al paciente a través de un catéter. Esta solución entra al paciente, se queda en el paciente, por lo tanto, sí, si la pregunta es, profe, esta solución de diálisis entra por el catéter y se queda acá en la cavidad abdominal como si fuera agüita dentro del abdomen, sí, se queda ahí. ¿Y qué pasa? La membrana peritoneal actúa de filtro, por lo tanto, el líquido de diálisis entra en el paciente, llega a la cavidad peritoneal, se intercambia, ya se satura con los productos de desecho que pasan desde el torrente sanguíneo a la cavidad peritoneal a través de esta membrana que actúa como filtro y finalmente uno abre el catéter y elimina las sustancias de desecho. ¿Dónde están las sustancias de desecho? Aquí en este líquido de diálisis. Por lo tanto, el líquido de diálisis entra en el paciente, llena la cavidad peritoneal, a través de la membrana peritoneal actúa como difusión simple, por lo tanto desde el torrente sanguíneo, desde los capilares, va pasando por difusión simple los productos de desecho a esta solución de diálisis y finalmente se excreta. Esto tiene una serie de beneficios. Primero, no hay sangre de por medio. Si ustedes se fijan, esto se manipula un catéter que está en el abdomen, pero no hay sangre de por medio. Segundo, se hace en domicilio, se hace en el hogar, por lo tanto no es necesario llevarlo a un centro de diálisis para poder realizar este procedimiento. El hogar, la casa debe tener una serie de características como piso lavable, un lugar donde almacenar estas bolsas de diálisis. El paciente debe ser capacitado para realizarse él mismo este procedimiento. La capacitación es larga, dura como un mes, pero también tiene una serie de ventajas porque el paciente maneja sus tiempos y generalmente este proceso de peritoneodiálisis se hace en la noche. Por lo tanto, el paciente se conecta, duerme mientras se realiza la peritoneodiálisis y el paciente se levanta ya realizado el procedimiento, por lo tanto, tiene mayor independencia. Las desventajas del procedimiento: si la hemodiálisis son 4 horas, 3 veces por semana, la peritoneodiálisis en general son 6 a 7 días por semana, por lo tanto, en general es de lunes a lunes. Entonces es un procedimiento que involucra una gran cantidad de tiempo, un gran compromiso del paciente, pero lamentablemente no es para todos. ¿Por qué? Porque depende de la membrana peritoneal competente para poder realizar este procedimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de procedimiento de sustitución de la función renal, tenemos la hemodiálisis y la peritoneodiálisis. Yo les comentaba anteriormente en la clase 1 que el daño renal crónico en general en Chile tiene dos causas que son súper frecuentes, que es la hipertensión y la diabetes mellitus. La hipertensión arterial, debido a que la presión alta va dañando paulatinamente el glomérulo. Por lo tanto, sabemos que el glomérulo es imprescindible para poder filtrar. Por lo tanto, si no filtra, estamos con problemas, tenemos daño renal. Pero la nefropatía diabética es una alteración en la cual, en general, cuando hay nefropatía o cuando hay daño renal producto de la diabetes mellitus, ya existe neuropatía y retinopatía asociada. Generalmente es un periodo largo de tiempo desde el diagnóstico de la diabetes mellitus. Y hay lesiones glomerulares ya que son clásicas como glomerulosclerosis. ¿Qué significa esto? Que producto del aumento de la glucosa en sangre,
ocurre principalmente en la muerte celular en el epitelio de los glomérulos que son encargados de la filtración. Y como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, cuando se muere un tejido vivo, hay tejido cicatricial y sabemos que el tejido cicatricial no filtra, en este caso en el riñón. Por lo tanto, imagínense este glomérulo que debería ser un ovillo de vasos sanguíneos que permite la filtración de los productos de desecho con múltiples cicatrices, por lo tanto no filtra, y si no filtra el paciente progresivamente va a tener un deterioro de su función renal. Por lo tanto, es por esa razón que tanto diabéticos como hipertensos tienen alguna forma de glomerulosclerosis, uno por la presión alta y por el daño que hace la presión en el glomérulo, y el otro por el daño producto de la hiperglicemia mantenida que generan los glomérulos. Por lo tanto, daño renal asociado a hipertensión y diabetes mellitus. Otro cuadro que podemos ver en pacientes es la infección del tracto urinario, que en general es muy frecuente en mujeres, ¿ya? Generalmente entre un 50 y un 60% de las mujeres adultas ha tenido algún episodio de itus sintomática a lo largo de su vida. Generalmente es la causa más frecuente de bacteriemia de origen comunitario y un bajo porcentaje de ello hace su ingreso a UCI. La recurrencia es frecuente y la ITU es menos frecuente en hombres, pero aumenta con la edad. ¿Por qué? Porque recordemos el factor próstata en los hombres. La próstata puede obstruir el flujo urinario y esto puede favorecer a largo plazo también una ITU en hombres. Hay factores predisponentes, por ejemplo, en mujeres, la colonización de patógeno en la uretra distal, las relaciones sexuales, la deficiencia de estrógeno en mujeres posmenopáusicas. También existen factores dependientes de las bacterias. Las bacterias que producen ITU, a diferencia de la flora rectal habitual, tienen mayor afinidad ya por receptores ubicados en el uroepitelio, y factores intrínsecos que tienen que ver con la función estructura del sistema urinario que podrían favorecer la infección. Por lo tanto, tenemos factores predisponentes. No olvidar dentro de los factores que en general uno de los factores más frecuentes, por ejemplo, en pacientes diabéticos con inestabilidad en la glucosa en sangre, son pacientes que generalmente hacen bastantes infecciones de tracto urinario, tanto las mujeres como los varones. Y acá el factor de riesgo es la diabetes mal cuidada, el exceso de glucosa en sangre, que podría afectar la colonización bacteriana en las uretras distales, tanto femeninas como masculinas, pero eso es algo que vamos a ver en clases de endocrino. Infecciones de la vía urinaria baja o cistitis, ya que es inflamación de la mucosa vesical y uretral, que puede dar disuria, que es el dolor al orinar, la poliaquiuria, que en el fondo es que uno orina de a poquitos, varias veces, el pujo y el tenesmo, que es esta sensación como de espasmo vesical, orinas turbias y mal olor, puede haber dolor suprapúbico y también hematuria. Los exámenes relevantes, el sedimento de orina, sabemos que el sedimento de orina es posible ver bacterias, por lo tanto es un examen que aproxima bastante para ver si hay o no infección urinaria, y el urocultivo, cuyo recuento de colonias debe ser mayor o igual a 100.000, y si este urocultivo está mayor o igual a 100.000 significa que tenemos una ITU. Por lo tanto tenemos una infección urinaria baja, pero también tenemos infección urinaria alta. ¿Qué significa esto? La pielonefritis es la forma más grave de una infección del tracto urinario. Acá se caracteriza por fiebre sobre 39 grados, asociados o no a síntomas de ITU, que era lo que mencionábamos anteriormente, la sensación de tenesmo, la asociación de poliaquiuria, la disuria. Y en el 85% de los casos hay un dolor en la región costolumbar, ¿ya? En los exámenes bioquímicos puede existir leucocitosis, por lo tanto, aumento de los glóbulos blancos, recordemos que estas son nuestras defensas, y elevación de la PCR, que indica actividad inflamatoria.
Por lo tanto, si anteriormente habíamos visto infecciones de la vía urinaria baja, ahora vemos una infección de la vía urinaria alta y una infección del riñón propiamente tal, que es la pielonefritis. En general, en la pielonefritis debe hacerse diagnóstico diferencial con otras patologías. El urocultivo siempre debe realizarse en estos casos para averiguar cuál es el bacteria que está provocando este cuadro, que es muy grave. El tratamiento puede ser ambulatorio, sí, ¿ya? Pero existen algunas causas de hospitalización, por ejemplo, imposibilidad de asegurar la ingesta oral, ya por náuseas o vómito, condiciones psicosociales que dificulten la adherencia al tratamiento, enfermedad grave con fiebre muy alta, dolor intenso, postración, que en algunos casos pueden ser diabéticos. El diagnóstico dudoso porque recordemos que hay que hacer diagnósticos diferenciales o una sospecha de pielonefritis complicada, que quiere decir esto, que puede haber incluso un absceso en el riñón, que significa un absceso, una acumulación de contenido purulento en el riñón. Por lo tanto, es una patología que se puede tratar de manera extrahospitalaria, por supuesto que se puede, pero existen algunas indicaciones de hospitalización. Cuando tenemos un paciente con CUP, catéter urinario permanente o con sonda Foley, existen algunos factores de riesgo el cual el paciente puede, producto de esta sonda, hacer una infección de tracto urinario. ¿Cuáles son aquellas acciones que podrían favorecer la presencia de un hito en un paciente con sonda? La falla del aseo, ya, o la mantención del aseo en el meato urinario, la apertura del conector, en el fondo un quiebre del circuito cerrado, eso quiere decir que se desconecta el recolector del catéter o sonda Foley, por lo tanto se desconecta y se contamina. Mala técnica del vaciamiento de la bolsa, por ejemplo, cuando el extremo de la bolsa que se ocupa del recolector choca con las paredes del jarrito en donde nosotros medimos, recolectamos la orina. También puede haber reflujo. Siempre recordemos que la bolsa con orina debe estar bajo el nivel de la vejiga. ¿Para qué? Para evitar que la orina que ya salió de la vejiga del paciente vuelva a ingresar y con esto poder hacer una infección. Puntos críticos, ya, que definen el riesgo mayor de hito por CUP asociada a catéter urinario permanente, por ejemplo, un instalador inexperto que pueda contaminar en la instalación, el aseo genital deficiente en mantención y la instalación, y ese es problema de nosotros, técnicos en enfermería. La instalación deficiente con ingreso de bacterias durante el procedimiento por contaminación, el lavado de manos indeficiente, la pérdida de hermeticidad o pérdida del circuito cerrado, la contaminación intralumen, la atracción reiterada de la sonda por el paciente, por ejemplo, o cuando se anuda o se amarra a los bordes de la cama. La permanencia injustificada de la sonda. Puede ser que un paciente esté indicada la sonda Foley por un balance hídrico, se suspendió el balance hídrico y el paciente sigue con sonda. Ojo, hay que avisar para que ese paciente podamos sacarle la sonda. O la contaminación por mano portada, y eso quiere decir un lavado de manos deficiente. Tenemos también infecciones de la vía urinaria baja en varones, por ejemplo, la prostatitis, ¿ya? Que es una inflamación de la próstata. Como podemos ver acá, la próstata normal, ¿ya? Está por los lados de la uretra, y en la uretra el hombre sale la orina en los varones. Por lo tanto, tenemos una próstata inflamada que, como vemos, disminuye el lumen de la uretra y por eso el paciente tiene dificultad para orinar o para miccionar. Por lo tanto, tenemos una vejiga que está llena de orina. El paciente tiene ganas de orinar, pero como tiene la próstata inflamada, tenemos dificultad para poder eliminar esta orina. Por lo tanto, el paciente tiene dificultades en la micción. El cáncer de próstata es una patología bastante frecuente en los varones. En general, el paciente consulta cuando tiene dificultades en la micción o es un hallazgo en un control preventivo en el adulto. Recordemos que en general sobre los 40 años un paciente debería estar haciéndose un control para su próstata. En general tiene una incidencia alta
es un crecimiento lento, por lo tanto el paciente puede consultar cuando ya no puede orinar, ¿ya? O sea, el paciente puede que haya tenido anteriormente alguna dificultad para orinar, pero no le tomó asunto. Y en general la tasa de curación y de respuesta al tratamiento es bastante alta, por lo tanto un cáncer de próstata detectado a tiempo tiene bastante buena evolución. En general, ya. Para poder hacer el diagnóstico, uno de los exámenes más importantes es el PSA o el antígeno prostático. Por lo tanto, idealmente este debe estar bajo 4 y también el muy temido tacto rectal, ya que es la palpación de un nódulo que puede ocupar uno o ambos lóbulos y se ve la asimetría de la próstata. Si anteriormente la próstata normal, como la vemos acá en la imagen, tiene una forma de nuez lisa, cuando la próstata está inflamada, algunos de sus lóbulos pueden estar inflamados y también pueden cambiar su estructura. Por lo tanto, el tacto rectal lo que busca identificar por parte del urólogo es esta anormalía morfológica de la próstata y con eso orientar hacia el diagnóstico. El antígeno prostático indica una actividad anormal de la próstata, pero esto no necesariamente puede ser maligno. Hay una patología que se llama hiperplasia prostástica benigna, ¿ya? O también existe la prostatitis, por lo tanto, no necesariamente un antígeno prostático elevado va a significar cáncer. Por eso se hacen exámenes complementarios, pero para poder discriminar si hay o no inflamación de la próstata, se hace un antígeno prostático. El tratamiento, primero que nada, está dirigido a incrementar la sobrevida de los pacientes diagnosticados y su calidad de vida. También depende de la etapa clínica en la cual se pesquise la enfermedad. Y en general se realiza la alternativa quirúrgica, que es la prostatectomía radical, que se retira completamente la próstata, seguida de quimio y radioterapia, ¿ya? Y tratamiento hormonal dependiendo del caso. Algo que vimos en taller que fue la irrigación vesical. La irrigación vesical es un procedimiento en el cual se introduce una solución ya en la vejiga, que puede ser suero fisiológico o agua estéril apirógena, a través de una sonda vesical para realizar un lavado continuo con fines terapéuticos. ¿En qué tipo de patologías se hace esta irrigación vesical? Por ejemplo, patologías de próstata, cánceres de vejiga o alteraciones en los uréteres que por la salida de coágulos o de sangre producto de esta cirugía, nosotros necesitamos realizar esta irrigación vesical para poder eliminarlo de manera mucho más fácil. Por lo tanto, ¿qué características va a tener una orina en una irrigación vesical? Generalmente cuando ingresan a sala desde pabellón, las características son más bien hematúricas. ¿Por qué? Porque están recién desde el procedimiento. Y finalmente van aclarando con el tiempo cuando ya el paciente deja de sangrar. Otra patología frecuente en los pacientes en la patología renal es la litiasis. La litiasis renal o cálculos renales, como lo ven en las imágenes, es un trastorno metabólico complejo que es multifactorial. Hay algunos que dicen que podía ser por el clima desértico, por el tipo de dieta, por antecedentes familiares y principalmente se da en sexo masculino, aunque también en femenino. Estas teorías hay muchas, pero en general están orientadas a la saturación y sobresaturación de solutos en la orina, lo cual hace que precipite y se formen los cálculos. Por lo tanto, la presentación clínica es el cólico renal, que es este dolor característico que dicen los pacientes que poco menos que tener un parto, ¿ya? Y que es característico de la obstrucción de la vía urinaria en el uréter. Este dolor se debe al incremento de la presión intraluminal y la distensión de las terminaciones nerviosas de la vía urinaria proximal. Por lo tanto, cuando tenemos cálculos ya renales, estos cálculos salen y viajan a través de los uréteres y ahí se produce esta obstrucción y este dolor que refieren los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento? La analgesia por el cólico, la tamsulosina y si la litiasis se asocia a infección de tracto urinario, drenaje más tratamiento antibiótico. La litroticia extracorpórea, que es la imagen que ustedes ven en el extremo superior derecho,
es la fragmentación de los cálculos de manera no invasiva a través de ondas acústicas supersónicas pulsadas y focalizadas donde está el cálculo. Para esto se fragmentan los cálculos, en el fondo los transforman en piedras grandes, en piedras chiquititas, y de esa manera, con una gran hidratación del paciente, el paciente los puede eliminar. También se pueden hacer cirugías endoscópicas, donde se aborda el uréter desde el meato uretral en la vejiga y se sacan los cálculos, o casos de cirugía abierta cuando hay falla de los procedimientos anteriormente descritos. Por lo tanto, en las imágenes que ustedes pueden ver acá, el médico localiza a través de diversos exámenes imagenológicos como pielografías de eliminación o escáner dónde están los cálculos, y finalmente a través de estas ondas, como lo veíamos en la imagen anterior, los rompe, se fragmentan y se eliminan. Pero también en algunos casos es necesario sacarlos a través de cirugías endoscópicas, en donde a través del meato urinario el médico inserta el instrumento y a través de la cirugía endoscópica avanza a través del meato urinario, pasa a la vejiga y llega a los uréteres y extrae los cálculos, como se ve en la imagen a su lado derecho. Lo que ustedes ven acá es un catéter de pigtail o doble J, en el cual, si ustedes se fijan, ustedes dicen, pero profe, ¿para qué el médico, el urólogo, coloca este catéter si ahí se ve el cálculo y perfectamente se puede romper con una litotricia extracorpórea? Porque en muchas ocasiones son cirugías muy planificadas, por lo tanto llegan pacientes con mucho dolor o que no han podido orinar o que están con algunos otros problemas, con alteración de sus pruebas renales, donde se hace necesario poder eliminar rápidamente la orina del paciente. Por lo tanto, se instalan este tipo de catéteres en donde, como ustedes pueden ver, tiene dos puntitas, ¿ya? Y tienen distintos tamaños, por lo tanto, se insertan vía endoscópica, ¿ya? Y una punta queda en el riñón donde se produce la orina, se salta a la parte donde está el cálculo y sale directamente en la vejiga, por lo tanto logro evacuar la orina saltándome la obstrucción que sería este cálculo. Este es un procedimiento que lo realizan los urólogos en pabellón y es endoscópico. También se puede utilizar este tipo de tratamiento con estos catéteres en caso de cirugías de uréteres, ¿ya? La cistoscopía es una técnica realizada por los urólogos donde se puede observar directamente la vejiga y también se puede extirpar pequeños tumores, por lo tanto un procedimiento tanto diagnóstico como de tratamiento. Por lo tanto, como ustedes se pueden fijar, este cistoscopio perdón, entra a través de la uretra, tanto femenina como masculina, y llega directamente a la vejiga. Yo les comentaba anteriormente que los pacientes con algún tipo de obstrucción, ya que no pueden orinar, en algunas ocasiones se pueden instalar sondas o catéteres para poder extraer la orina, porque es muy importante extraer la orina. No se puede dejar la orina dentro del paciente porque es un producto de desecho y es muy importante eliminarla. Existen algunas ocasiones en donde se hace imposible pasar una sonda a través de la uretra, principalmente masculina en casos extremos donde la próstata está tan inflamada que se me hace imposible poder pasar una sonda Foley a través de la uretra. ¿Qué se hace en esos casos? Se instala una cistotomía, que eso lo hace un médico cirujano o urólogo en pabellón, en la cual se inserta una sonda, como lo vemos acá, o un catéter directamente a través de la pared abdominal y llega hacia la vejiga para poder extraer la orina. Esto son medidas transitorias y en casos extremos en donde el paciente, por su imposibilidad para eliminar la orina e imposibilidad para poder pasar una sonda a través de la uretra, tenemos que hacer estos procedimientos. También puede hacer una nefrostomía en donde yo saque la orina directamente desde el riñón. Por lo tanto, desde el riñón sale este tubo a una bolsa
pequeñita que es una bolsa recolectora de orina y sale directamente del riñón. ¿En qué caso? En caso de cirugías de uréter o de vejiga, donde es necesario dejarlo descansar para que se reparen y yo saco la orina directamente del riñón. Vamos a hablar un poco de infecciones de transmisión sexual, hablando principalmente de las más comunes en Chile. En Chile, la mayor frecuencia son sífilis, uretritis, gonocócica y algunas tricomoniasis, y herpes genital y clamidia han aumentado. Las ITS, por ejemplo, la uretritis gonocócica es producida por una Neisseria gonorrhoeae. La sintomatología al paciente refiere prurito o picazón, malestar uretral, ya en el fondo para orinar, y generalmente una secreción uretral de color amarillo verdoso en la punta, edema y eritema del meato. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces ustedes como técnicos en enfermería en el servicio de urgencia haciendo triage, puede un paciente consultar por esta patología y es importante pesquisarla. También tenemos sífilis como una infección de transmisión sexual, que es una enfermedad causada por el Treponema pallidum, ¿ya? Que infecta a través de la piel o cualquier mucosa y se puede transmitir por vía transplacentaria. Es por eso que a todas las mujeres embarazadas se les realiza el BRDL, ¿ya? Que indica la actividad infecciosa. Por lo tanto, siempre cuando usted quiera descartar sífilis, ¿qué examen va a tomar? BRDL, ¿ya? La sífilis, el tratamiento todavía es muy sensible a penicilina, por lo tanto, en general se pesquisa rápidamente y se trata. Otras ITS puede ser el herpes y el condiloma, ¿ya? Y se han encontrado algunas asociaciones con cáncer cervicuterino, por eso es tan importante, principalmente los condilomas, tratarlos. Y finalmente hablar un poquito del VIH o el síndrome del virus de la inmunodeficiencia humana, que se contrae principalmente con contacto sexual y algunas drogas intravenosas. En general, nosotros ya no vemos estos pacientes SIDA grave con enfermedades oportunistas, vemos en muchos casos test de laboratorio o test de ELISA positivo, que es un método de screening para poder ir pesquisando este virus en sangre. En general, actualmente el VIH es un tratamiento crónico, no erradica el virus, pero sí baja cargas virales hasta su casi prácticamente imperceptible. Este tratamiento contra el VIH es GES y está asegurada la confidencialidad del diagnóstico. Y en general es un tratamiento crónico, el paciente tiene una muy buena calidad de vida, ¿ya? Puede vivir con cargas virales muy bajas, sin mayores complicaciones, porque el VIH y el SIDA son lo mismo, la verdad es que no son lo mismo. El VIH es el virus que infecta el cuerpo y el SIDA es la etapa más avanzada del VIH, donde hay enfermedades oportunistas. Por lo tanto, no todos los que tienen VIH tienen SIDA, pero todos los que tienen SIDA tienen VIH. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.